En 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó a su momento más brutal y definitivo. Los B-29 americanos despegaban cada noche hacia Japón cargados de fuego, decididos a doblar la voluntad de un imperio que se negaba a rendirse. Tokio ardió, y con ella, la ilusión de una victoria japonesa. Lo que vas a ver hoy no es una recreación. Son imágenes reales, rodadas por los propios soldados mientras los hechos ocurrían. Desde los últimos grandes bombardeos sobre Japón hasta la rendición histórica en la cubierta del USS Missouri ante el general MacArthur. 90 minutos que marcaron el fin de una era. A principios de 1945, los B-29 iniciaron operaciones a gran escala contra Japón, cubriendo 1.500 millas de ida y vuelta desde Saipán, Tinian y Guam, en una ofensiva aérea sin precedentes. Aquí, la 21ª Balmocabán concentró su inmensa fuerza aérea, planificando la aniquilación definitiva de Japón hasta la última bomba. Este fue el inicio del fin del camino a Tokio. Tras 6 meses de reocupación, pocas huellas de guerra quedaban en las apacibles costas veraniegas de Guam. Los chamorros liberados, de vuelta en sus impolutos poblados ancestrales, eran de nuevo ciudadanos americanos, sonrientes y afables, ajenos al milagro que se había desplegado a su alrededor. Un prodigio que había movilizado ingentes montañas de material, equipo y provisiones a través del Pacífico, transformando sus rudimentarios caminos de tierra en amplias autopistas y sus densas junglas en kilómetros de aeródromos asfaltados. Y, en las proximidades, nuevas comunidades de ciudadanos estadounidenses habían establecido sus hogares con variados sistemas de autoservicio. Últimos avances, menos tareas, sin problemas de lavado. Sin las comodidades modernas, a mediados de verano, la 21ª Balmocabán operaba a pleno rendimiento. Bajo la dirección del general LeMay, el brazo largo de Balmocabán golpeaba al enemigo con una fuerza devastadora. Desde Guam, Tinian y Saipán, misiones de 600 aviones duplicaron el peso de los bombardeos en 2 meses. Detrás de esta potencia creciente había una planificación meticulosa. El plan de LeMay comenzó en tierra, con el mantenimiento. La técnica de cadena de montaje redujo el tiempo de cambio de motor de 3 días a menos de medio día. En talleres y plataformas, las tripulaciones de tierra trabajaron día y noche para mantener más B-29 en línea. Para julio, el comando de bombarderos de LeMay era una máquina de destrucción eficiente y bien engrasada. Un componente vital, 11 hombres y un bombardero. Mientras se preparan, descubramos su destino, sus acciones, el porqué y el cómo. ¿Cómo se organiza la misión de bombardeo más larga y dura de la historia? Hace apenas 12 horas, en la sala de guerra de Guam, el general LeMay y su equipo recibieron el informe meteorológico para Japón. El pronóstico era típico. Nagoya, 8 décimas de nubosidad. Tokio, 6 décimas a 22.000 pies, cerrándose por completo después de las 11 a.m. Osaka y el oeste, completamente cubiertos. ¿Cómo resolvería esto el general? Sus B-29 se enfrentaban a un muro, salvo una posible apertura en Tokio. LeMay consideró cada factor vital y tomó su decisión. 4 alas atacarían Tokio a las 10, bajo la nubosidad, bombardeando a 12.000 pies. La cuestión era la selección del objetivo. La prioridad número 573 en Tokio ya estaba 3/4 destruida. El número 574, intacto, parecía más importante. Operaciones verificó el plan táctico para el 574. El general LeMay ordenó los cambios, aprobó el objetivo y encomendó los detalles a su personal.
el general LeMay y su equipo, tras horas de investigación y preparación, destilan la información en el Plan Táctico 574. Aviones P-51 escoltarán, marcadores de humo guiarán la partida, un plan meticuloso forjado en la sala de guerra para un ataque decisivo. El Plan Táctico 574. Bombas incendiarias y de alto explosivo. Altitud de ataque 12.000 pies. Velocidad 210 mph. Punto de referencia radar 3450 norte, 140 este. Un plan meticuloso para un ataque decisivo. La Armada solicita recursos para rescate aeronaval. 3 buques en X, 4 submarinos en Ito, 2 Dumbos en Z y 4 B-29 como Super Dumbos. Cada fase del plan se verifica. El teniente coronel Caten, expiloto, supervisa la planificación, aportando su experiencia para pulir detalles. Él observará nuevas señales de humo en el punto de reunión. La orden de campo se envía a las alas. La hora de despegue se comunica al controlador, quien coordina la vasta red de comunicaciones desde el centro de mando. Aquí, en la sala de control, paneles de estado y un gran tablero de misiones se mantienen meticulosamente actualizados, ofreciendo una visión instantánea de los innumerables detalles de cada operación diaria. Antes del despegue, cada misión se configura en este panel, permitiendo un seguimiento visual del progreso del vuelo, desde el ascenso inicial hasta el objetivo y el retorno. Hilos de colores, uno por cada escuadrón, se extienden para trazar las líneas de vuelo que a menudo pasan cerca de Iwo Jima, el punto intermedio crucial. Y así, siguiendo las órdenes de misión, alcanzar el objetivo asignado. Otros símbolos señalan posiciones de rescate aeromarítimo. Un minucioso cronograma de estadísticas por ala, planificado y ejecutado, se registra desde informes horarios del panel de estado, iniciando con el despegue. Para las tripulaciones veteranas era un día más de labor. Otro trayecto de 1.500 millas por el Pacífico rojizo. 15 horas, 7.000 galones, 4 motores, 11 hombres. No madera, sino un salto acuático a través de 20 grados del globo, un continente de océano. Destino, Tokio. Es como despegar en México con rumbo a Canadá. La 300 Kurquarza ala, con 145 aviones, cada uno de 67 toneladas, se eleva al cielo, despegando con 1 minuto de intervalo. Cada despegue de los B-29, con su colosal peso, es una ardua proeza.
Ese instante inicial, suspendido entre el suelo y el cielo, se antoja eterno. Muchos lo atribuyen a la fortuna. Mientras, a 100 millas al norte, en Tinian, 2 alas más de B-29, con 134 aeronaves de la 58A, se aprestan para el despegue. 100 más del ala 313. En Saipán, pocos minutos después, la veterana 73A ala se alinea para el despegue. 153 bombarderos más se suman al curso de ataque. La torre de control de Saipán transmite estos datos cruciales a Guam. Allí, los horarios de despegue de cada ala se registran meticulosamente, conformando el primer informe de misión. Informes a Washington. Fijado en el tablero de control. Durante esa primera hora, los B-29, ahorrando combustible, cruzan a 1000 pies sobre el agua. Habilidad, experiencia y confianza guían a 11 hombres entrenados para funcionar como uno. El navegante traza el rumbo, registrando islas como Pagan y Asunción. Tras 4 horas, los bombarderos pasan cerca de Iwo Jima, la roca caliente, 8 millas cuadradas pagadas con la sangre de nuestros marines. Transformamos su superficie volcánica en una gigantesca pista de aterrizaje. Superfortalezas con incendiarias bajo a 1.5-2.7 kilómetros. El general Moore dirige las operaciones de rescate. Sus P-51, listos para el vuelo más largo, escoltarán a los bombarderos sobre Japón. Siete horas a un solo motor, tanques auxiliares de combustible y una inquebrantable voluntad y resistencia en cabina serían la clave. Mientras nuestras escuadras de bombarderos cruzaban Iwo Jima, los P-51 despegaban, programados para unirse a ellos 3 horas y media después, frente a Japón. Tras el encuentro en Keita, los P-51, guiados por B-29 navegantes, avanzan hacia el punto de reunión. Más al oeste, nuestras alas de bombarderos prosiguen su implacable marcha hacia el Imperio, mientras los informes a Guam actualizan su posición en el tablero de misión. A una baja altitud, los B-29 se aproximan al cinturón de mal tiempo, donde tormentas imprevistas y frentes fríos surgen repentinamente. El piloto ordena: iniciamos el ascenso, revisen el oxígeno, que Buck vaya a su puesto.
Mientras la lenta escalada hacia las alturas comienza, las tripulaciones se preparan para la misión vital. Desde este instante hasta el regreso, cada decisión es crucial, cada acción pura estrategia. El sistema central de control de tiro, un cerebro sobrehumano de precisión milimétrica, se calienta con el simple giro de un interruptor. Cada artillero, con la mirada fija, ajusta sus miras y prueba los controles coordinados, liberando unas breves ráfagas para despejar el cañón. Tras ascender a su cota operativa, los bombarderos se aproximan al punto de reunión. Aunque el aire presurizado simula 8.000 pies, las máscaras de oxígeno están listas. Desde el sureste, nuestra escolta de cazas aparece con sus naves guía, que ahora se desvían para aguardar el regreso de los cazas en el punto de reagrupación. Los Mustangs ascienden en formación buscando su posición protectora sobre los B-29. Los bombarderos en círculo, marcando el punto de reunión. El oficial observa el plan táctico en acción. Desde sus respectivas zonas de espera, los escuadrones se dispersan para, con sus naves insignia al frente, conformar las imponentes 9 u 11 oleadas de ataque. ¿Qué vanguardia encabezaría el asalto inicial mientras el gran desfile bélico se despliega? Tierra avistada. Primeras ráfagas antiaéreas. El Fujiyama, faro níveo y familiar, señala el giro hacia el punto inicial. La artillería antiaérea se intensifica, certera. Y ahora, los primeros exploradores nipones emergen, precipitándose audazmente contra las formaciones aliadas. Algunos, cazas suicidas que embisten nuestros bombarderos. Otros, arrojan bombas de fósforo, detonando ante los B-29 que se aproximan. Nuestros P-51 los persiguen, conscientes de enfrentarse a pilotos de élite, pues su misión es proteger a los B-29. Pero algunos cazas nipones se filtran, topándose con la mortífera ráfaga de las ametralladoras de los bombarderos. Un artillero de cola suplica a un caza japonés: acércate un poco más. Las apretadas oleadas de bombarderos avanzan, listos para la acción. La antiaérea y los cazas ceden. Las nubes se cierran, pero al este de Hachioji, Tokio se despeja. Los bombarderos fijan el objetivo 574. Aquí la recompensa.
2 plantas aeronáuticas y un aeródromo nipones, 12.000 pies bajo nosotros, aguardan 4.000 toneladas de destrucción. Las primeras oleadas de B-29 ya han encontrado su objetivo. Más bombarderos, más devastación. Los objetivos humeantes ardían sin cesar. Así, el plan táctico 574, meticulosamente concebido, se consuma en una realidad devastadora. Los bombarderos giran cruzando las cicatrices de Tokio. 51 millas cuadradas calcinadas. El viento los empuja al sur, por la península de Chiba, territorio de cazas. Al intercomunicador, nuestros Mustangs se lanzan de nuevo a la acción. Los bombarderos regresan. Nuestros P-51 descienden ametrallando objetivos clave hasta la costa enemiga. A máxima velocidad, los cazas cortan vitales líneas de suministro, arrasando comunicaciones e infraestructuras. Abatiéndose sobre el transporte enemigo, ferrocarriles, estaciones de clasificación e incluso pequeñas fábricas suburbanas.
y aeródromos. Objetivo: el transporte marítimo, cargueros, pesqueros, cualquier nave enemiga. Tras el ametrallamiento, nuestros cazas ascienden de nuevo hacia el punto de relevo donde aguardan los B-29 de navegación. Al divisar Iwo Jima, los indicadores de combustible rozan el vacío, pero el espíritu de los pilotos se eleva. Aceleran con una patada final, pasando Suribachi a velocidad vertiginosa, para luego ejecutar sus giros de victoria, uno por cada enemigo japonés abatido. Tras el aterrizaje de los últimos escuadrones, una euforia incontenible se apoderó de la cubierta, alzando los brazos al cielo. Dejad paso a los B-29, cojeando tras su odisea. Esa pista, un faro de esperanza, los acoge mientras descienden, motores silentes por la escasez de combustible o maltrechos por la metralla y los cazas enemigos. En 3 meses, casi 2000 B-29 averiados llegaron a Iwo. Esos pilotos, agradecidos, incluso nombraron sus aviones por los marines. Los afortunados, repostados, parten a casa en 1 hora. Pero Iwo Jima aún encierra peligros. El clima puede convertir esta remota estación en una pesadilla diurna. La niebla y los súbitos cielos cubiertos, a menudo, anulan la visibilidad de la pista en momentos cruciales, forzando la orden de abandonar las aeronaves. Con suerte, un B-29 podría realizar un amerizaje de manual. Desde aquí, la densa nubosidad sofoca la pista, revelando la angustia de aquel piloto. Bombarderos maltrechos regresan, pero a veces el último segundo es el más cruel. Por un milagro inaudito, la tripulación entera logró abandonar sus puestos, buscando refugio antes de que 2000 galones de combustible en llamas los engulleran. Los B-29, en un acto de heroísmo, arriesgan sus vidas para salvar la nave, demostrando un coraje que trasciende el deber. Mientras tanto, muy al sur, la mayoría de las alas se aproximan a sus bases.
tripulaciones exhaustas aguardan la última hora interminable, donde el tiempo parece detenerse. Su posición es radiada, y el controlador recibe la noticia del vuelo que se acerca. Al fin, las familiares arietes asoman en el horizonte. Bombarderos cruzan Guam, giran, se dirigen a la pista de aterrizaje. Hace 15 horas, partieron del extremo opuesto de esa misma pista. Es un placer regresar, un deleite dominar el familiar asfalto. Es un placer sentir el súbito calor húmedo, estar entre los vivos, intercambiando detalles con el personal de tierra. La bandera, los cazas, el roce con la muerte, el que escapó. «11 hombres y un B-29 no regresaron. Su heroico sacrificio hoy silencia las voces que jamás podrán relatar la brutalidad de aquel infierno». Entre el metal ardiente, un hombre vive, 10 vidas salvadas, 10 perdidas. El precio de hoy. Y así, incontables jornadas y vigilias se cobraron su inexorable tributo de jóvenes vidas en aras de una implacable y creciente supremacía aérea. Hacia finales de julio, nuestros B-29 habían aniquilado la capacidad bélica del enemigo. Misiones de miles de aviones pulverizarían Japón con el doble de tonelaje mensual que jamás cayó sobre Alemania. La cuestión era: ¿cuánto tiempo más resistiría un Japón ya derrotado? En agosto realizamos una prueba nunca antes aplicada a Alemania. Mientras vastas fuerzas terrestres, marítimas y aéreas se congregaban para la invasión final, nuestros B-29 lanzaron 2 bombas atómicas, acelerando la rendición japonesa, salvando incontables vidas americanas. Así, la misión de nuestras fuerzas aéreas, iniciada hace casi 4 años, culminó con éxito. Febrero de 1942. El implacable avance japonés se fijó un nuevo y crucial objetivo: Corregidor.
La fortaleza insular, baluarte de la resistencia aliada, se erigía ahora como el próximo gran desafío en el Pacífico. La orden de un hombre para abandonar su puesto, la promesa inquebrantable de un soldado de regresar, la esperanza que lo impulsaba y una cita ineludible en el corazón de Tokio, un destino que sellaría el futuro del imperio. ...5 de mayo de 1942. El enemigo desembarca en Corregidor. General Wainwright, defensor del reloj. Wainwright grabó su nombre en la memoria americana. Desde Mariveles, la marcha de la muerte se cernía, un calvario de sufrimiento y desesperación que aguardaba a los vencidos. Avance nipón. Australia, vulnerable a la invasión. En su cuartel general de Melbourne, el general MacArthur confrontaba una cruda realidad. Apenas 500 aviones contra casi 3.000 nipones y 11 divisiones mal equipadas, australianas y estadounidenses, frente a millones de soldados japoneses. Frente a él se alzaban miles de millas de islas controladas por el imperio japonés y mares dominados por su flota. El tiempo, el espacio, el poderío y la preparación enemiga jugaban en su contra, en una vasta región que empequeñecía la inmensidad de Estados Unidos. La industria y el pueblo americano transformándose de la paz a la urgencia bélica. La reconversión fue lenta y el frente europeo demandaba prioridad absoluta, dejando exiguos recursos para el Pacífico, poco para cruzar 10.000 millas desde la fábrica hasta la trinchera. La línea de suministro más extensa del orbe, forjada y asegurada por la victoria naval en el Mar del Coral y las conquistas terrestres en Guadalcanal, en las Salomón. Japón avanzaba imparable. El 2 de marzo de 1943, un poderoso convoy enemigo surcaba las aguas del mar de Bismarck. La quinta fuerza aérea del general Kenny, con cada avión disponible, desató un golpe devastador. El resultado, 22 barcos enemigos destrozados. Una victoria aérea decisiva en un momento crítico. El avance japonés se detuvo. Este fue el punto de inflexión.
La lucha de regreso a Filipinas y Japón exigía la máxima coordinación de fuerzas marítimas, terrestres y aéreas. Esto unió a Douglas MacArthur y Chester Nimitz. Washington tenía un plan: 2 rutas hacia Filipinas. Una desde Hawái, a través de las fortalezas coralinas Gilberts, Marshalls, Marianas, Palau, tarea de Nimitz. La otra desde Australia, por la jungla de Nueva Guinea y la cadena de islas hasta Morotai, misión del soldado que prometió regresar. Segundo, el asalto anfibio, una audaz estrategia para flanquear al enemigo en sus puntos más vulnerables. Desde Australia, cruzando la jungla de Nueva Guinea, perfeccionamos la guerra anfibia, usando el mar para la sorpresa. Así, aislamos Rabaul y alcanzamos las islas del Almirantazgo. Para entonces, los japoneses se habían atrincherado en Wewak, por lo que, con una audaz maniobra anfibia, sorprendimos Hollandia, dejando Wewak aislada. Estrategia, sorpresa, ascendiendo por la escalera de islas hacia la victoria. Morotai. Los soldados estadounidenses del Pacífico suroeste, atrincherados, aguardaban el asalto final. Para llegar hasta aquí, habían dejado atrás un vasto ejército japonés. 152.000 bajas confirmadas, 160.000 aislados. Este formidable total de 312.000 enemigos había costado a las fuerzas aliadas 13.000 vidas marcadas por cruces blancas en tierra extranjera. Mientras, las fuerzas del almirante Nimitz en Hawái afrontaban una guerra distinta. No había objetivos fáciles. Cada atolón coralino invadido debía ser tomado palmo a palmo en un combate brutal. Hacia el oeste, por el Pacífico Central, nuevos nombres forjaban la historia americana. Tarawa, en las Gilberts, Roger Lane, en las Marshalls, y Saipan y Guam, en las Marianas, resonaban con el eco de la guerra. Palaos. Palaos y Morotai. Así, el vasto Pacífico por fin quedaba bajo nuestro dominio. Octubre de 1944. Un convoy de Pearl Harbor se dirige a Palaos, listo para atacar la fortaleza enemiga. Una tarde, un mensaje en clave, de alto secreto, rompió el silencio radiofónico.
Tras 3 años de expansión naval y aérea por el Pacífico, cortando líneas de suministro, destruyendo pistas y guarniciones, las pérdidas niponas permitieron un cambio radical de planes. Desde el almirante Nimitz, nuevas órdenes. La invasión japonesa se cancela. Von Debus y sus fuerzas se dirigen a un nuevo objetivo: Filipinas. Ahora, presten atención. Nos encontramos en las Filipinas. Al norte, la isla de Luzón, su corazón estratégico, con Manila y Herregador, donde los japoneses nos aguardan. Al sur, Mindanao, otro punto clave donde también nos esperan. ¿Comprendido? Bien. Así pues, no atacaremos Luzón ni tampoco Mindanao. Sino que golpearemos aquí, justo en el corazón, en la isla de Leyte. Recordad bien, la complacencia es mortal. Los japoneses siguen siendo los mismos enemigos implacables de siempre. ¿Alguna pregunta? ¿No? Las respuestas, sin duda, se darán en el fragor del combate. Siempre quedan preguntas. Y el Señor, observando el sufrimiento de su pueblo, escuchó su lamento bajo el yugo opresor. Descendió, pues, para liberarlos de aquella tierra de aflicción y guiarlos hacia un nuevo horizonte de promesas. Un ejército es la suma de sus hombres, y cada hombre, un cúmulo de necesidades, entre ellas la oración, un eco de memoria ancestral. ¿Recordáis aquellos campamentos provisionales, vastos lienzos bajo el sol, donde miles compartían la misma incierta esperanza? Sí, la memoria persiste, imborrable. Batalla del Golfo de Leyte, la mayor naval de la historia. Curioso cómo lo trivial cobraba una relevancia trascendental. La primera cerveza tras 9 meses de abstinencia. Como el acordeón tejano. Y rememoras el meticuloso embalaje, reduciendo al mínimo vital, pues todo lo portarías a cuestas. Recuerdas lo que dejaste atrás. Lo no dicho, lo que se cayó. Lo que quisieron llevar y no pudieron. Y recuerdas ver el submarino deslizarse, sintiendo que tu destino, al fin, te llamaba a zarpar. Todos estábamos a merced de su avance, nuestro destino sellado. Solo cabía aguardar a que la armada nos entregara a los japoneses. Curioso cómo la mente evoca recuerdos, instantes pretéritos ante el inminente final.
20 de octubre de 1944. Las tropas de MacArthur, tras años de exilio forzado, han regresado a Filipinas. Las oleadas de asalto. Novatos, veteranos. Los ansiosos. Los supersticiosos. Los primeros en pisar tierra y para muchos los primeros en caer. Filmaciones niponas capturadas revelan al enemigo, aguardando bajo el mando del general Yamashita. Las primeras víctimas. Las primeras víctimas de una contienda que se anunciaba brutal e implacable. Estas son las primeras imágenes, capturadas al enemigo, que nos muestran la cruda realidad de aquellos que sucumbieron en los albores de la invasión. Un testimonio silencioso, pero desgarrador, de la fragilidad de la vida ante la maquinaria de guerra. Las primeras víctimas, caídas en un conflicto que marcaría un antes y un después en la historia del sudeste asiático, revelando la ferocidad de la lucha que se avecinaba. Las primeras víctimas, un presagio sombrío de los horrores por venir, documentado por las propias cámaras del ejército imperial japonés. El primero en sucumbir, el presagio funesto de una tragedia sin parangón que se abatiría sobre millones, marcando el inicio de una era de barbarie y desolación. El primero en caer. Los primeros en caer.
El cuartel general, desde una precaria cabeza de playa, dirigía el inexorable avance occidental de la contienda. El general Yamashita, resuelto a defender la península a toda costa, desvió tropas de guarniciones insulares vecinas. Más metraje capturado. Infantes nipones, de piernas arqueadas como estos, se vertieron en la bahía de Lae. Respondimos al desafío con una ofensiva demoledora contra las fortificadas posiciones niponas. Mientras los geís avanzaban, conquistando terreno, una nueva amenaza surgió. La flota imperial nipona se dirigía, implacable, hacia el Golfo de Leyte. Ante tal embate naval por la retaguardia, las fuerzas terrestres poco podían hacer. La armada era la única esperanza. Primer combate, nocturno. En tierra, desde el soldado raso hasta el general, todos padecían la angustia de la espera. Nuestra artillería más pesada, reorientada hacia el mar, lucía imponente, mas frente a las andanadas navales sería como pistolas ante fusiles. Nuestros portaaviones de escolta sembraron la muerte al este del Golfo. Aviones y bombarderos japoneses, basados en tierra, reforzaron su poder naval. Algunos de nuestros portaaviones, devorados por las llamas, sus escuadrones aún en el aire, sin combustible. Estas tiras capturadas, aún sin finalizar, estaban húmedas, mas no tanto como el inmenso océano. Mientras, al este de Luzón, se libraba el tercer combate. Restos flotantes, cuerpos japoneses. La victoria naval se había consumado. Batalla ganada, la cabeza de playa finalmente asegurada. Pero para la infantería, la épica inicial se desvanecía. La vertiginosa velocidad de los primeros días, las portadas triunfales, eran ya un lejano eco. Olvidada la sequedad, solo quedaba el incesante avance, paso a paso, a través del fango ineludible. Comían en el barro. Descansas en el barro. Dormían en el barro.
Y mientras la memoria humana evoque el fragor de la batalla, el lodo, su eterno compañero, persistirá en el recuerdo. Al caer herido, el camarada es auxiliado. Se le mantiene con vida, si la ciencia lo permite. Es la batalla tras la batalla, donde el coraje y la medicina son armas cruciales. A veces, ni siquiera ellos bastan para doblegar el destino. Esta es una catedral, un templo imponente en una villa modesta. Pero es solo una iglesia, de una isla, y miles de islas aguardan, pobladas por gentes como estas. Sin embargo, en esos otros archipiélagos, la vida bajo el yugo japonés se ha tornado insoportablemente cruel. Conocíamos la brutalidad de la dominación japonesa. Los guerrilleros nos habían mantenido informados de su implacable crueldad. Sus escuelas fueron clausuradas, sus altares ancestrales profanados y destruidos. La libertad, un recuerdo lejano, sus cosechas arrebatadas por la fuerza. La tasa de mortalidad entre los prisioneros estadounidenses se disparaba, mientras, fuera, se abrían fosas para los muertos. Dentro, los cautivos vivían su propio sepulcro. Todos, filipinos y americanos, aguardaban un destino incierto, atrapados en la brutalidad de la guerra. Mientras, la imponente fuerza aérea del lejano oriente, bajo el mando del general Kenny, desataba su furia sobre objetivos nipones en Luzón, pulverizando sin tregua cuanto merecía ser alcanzado. La bahía de Manila, en Luzón, epicentro del poderío nipón en Filipinas. El 4 de enero, el Pacífico presenció el mayor convoy de su historia, una fuerza imparable. ...9 de enero de 1945... Golfo de Lingayen, Luzón... 4 divisiones desembarcan. Anticipábamos una recepción hostil, pero nos sorprendieron filipinos jubilosos, quienes revelaron que los japoneses se habían retirado hacía 2 días. Guerrilleros, así se les conoce. Pero que su atuendo no nos engañe. Hombres como estos mantuvieron viva la guerra en Filipinas mucho después de que los japoneses la dieran por concluida.
Para asegurar el avance principal hacia Manila, nuestra ala izquierda se internó profundamente en las montañas del norte. Algunos objetivos eran inalcanzables para la infantería, otros invisibles para los paracaidistas. Así, aunaron fuerzas, pues cada cima se conquistaría con batallas como estas, donde la coordinación era vital para el éxito de la campaña. Su vuelo es incesante, una marea que fluye del noroeste al sureste, un movimiento estratégico que presagia la victoria, ejecutado con una precisión impecable. Bombas, bombas. En la zona objetivo, la compañía Z avanza por este barranco. Nuestra misión: atacar esta cresta 2380 en el mapa. La compañía Z pasará por la posición de la compañía F en esa altura para asaltar la misma colina. ¿Concentración en 2380? Sí. Morteros de 4.2, 155, 105 y 75, todos apuntando a esa colina. Fuego. Sam, quiero un poco de 81 y fuego directo. Y fósforo blanco para marcar y crear una pantalla para el avance de las tropas. Sí, aunque transite por el valle de la sombra de la muerte, donde el peligro acecha, no temeré mal alguno. El ascenso por la ladera se antoja una marcha agónica, ralentizada no solo por la implacable pendiente, sino por la ominosa presencia del enemigo que la corona. El ascenso arduo. El descenso a menudo aún más lento y sangriento. Mientras tanto, la fuerza principal avanzaba velozmente por las llanuras centrales. Tras las líneas enemigas, un objetivo humano crucial: Cabanatuán, el campo de prisioneros. Si no los alcanzaban, serían arrastrados en otra marcha de la muerte. Guerrilleros selectos y una compañía de Rangers iniciaron la misión de rescate, 40 kilómetros tras las líneas. Los fantasmas vivientes de Bataan. 1000 días y noches antes, aquella marcha de la muerte, su calvario, dio inicio. Estos son los pocos supervivientes que culminaron su odisea. Hoy, por fin, son libres. Cabanatuán, un lúgubre presagio de la espera filipino-americana en Manila.
Manila, ahora atrapada en el estrangulamiento de ejércitos que desembarcaban mientras la tenaza humana se cerraba. Los GI ya estaban en los arrabales. Tradición americana, sentarse tras la valla del estadio. El Estadio Rizal, un diamante de béisbol. Hoy no hay partido. La batalla jamás se detiene. Del campo de béisbol al distrito financiero, una nueva jungla urbana emerge para los GI, un laberinto de edificios rotos y calles destrozadas. Pero el enemigo sigue siendo el mismo, inquebrantable. El general Yamashita, con órdenes directas de Tokio, debía resistir en Manila hasta el último aliento o reducirla a cenizas. No. Pero MacArthur, con una visión estratégica que trascendía la obediencia ciega, se negó rotundamente a sacrificar la capital filipina. Manila, la perla de Oriente. Este aparentemente inofensivo trozo de papel desvela una orden japonesa del 13 de febrero. Todo filipino hallado en el campo de batalla será ejecutado sin piedad. Orden de campo japonesa acatada. El río Pasig nos separaba de la ciudad amurallada. ¿Y los japoneses? Edificio a edificio, estancia a estancia, calle a calle, llevamos la contienda a los japoneses.
hasta que se atrincheraron tras los muros de Intramuros una fortaleza inexpugnable de 4 metros de espesor, erigida en el corazón de la ciudad. Ni la implacable selva detuvo a aquellos soldados, ni la imponente muralla de Ramuros. Tras el muro derruido, yacían los japoneses caídos. Y a su alrededor, hogares desolados a miles de millas de distancia, sí, pero hogares americanos, pues quienes los habitaban compartían con nosotros el inquebrantable espíritu de la nación. Este es el silencioso y trascendente epílogo de la cruenta batalla. Muchos cayeron, para que éste se alzara. Este quizá sonría al fin, aquel tal vez olvide el fragor de la contienda. Quizá este se salve. Este quizás emprenda un nuevo camino, aquel tal vez halle al fin un hogar donde la paz anide. Y el Señor, observando el sufrimiento de su pueblo, escuchó el lamento de quienes padecían bajo la opresión de sus capataces. Por ello, descendió para liberarlos de aquella tierra de servidumbre, conduciéndolos hacia un destino de abundancia y promesa. Febrero de 1945. El objetivo estadounidense, Corregidor. El general, en su retorno triunfal, se enfrentaba a un ineludible encuentro con el pasado. Corregidor. No es solo el nombre de una roca, sino un eco resonante en la historia, al igual que Valley Forge o el Álamo. Hombres de color se lanzarán al corazón del conflicto, y aquellos que sobrevivan con el tiempo dirán con orgullo: yo estuve allí, salté sobre Corregidor. Salté sobre Corregidor.
Mientras los C-47 aún vaciaban su preciada carga humana, nuestros cazas, volando rasante, despejaban las playas de desembarco. 4 GIs, que ya habían cruzado la bahía desde la costa. Doce días después de aquel desembarco, Corregidor, la inexpugnable roca, volvía a ser fortaleza americana. La promesa de un soldado se había cumplido. Su esperanza por fin podía materializarse. Los marines arribaban a Tokio. Mientras ingentes ejércitos se congregaban en Filipinas, los marines conquistaron Iwo Jima. Okinawa cae. Ejército, armada, infantería de marina la toman. Cañones navales golpeaban la costa japonesa. Desde Saipán, estos superfortalezas machacaban el horizonte japonés. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, sumadas a la inminente invasión de MacArthur, doblegaron al enemigo. El sol rojo de Japón finalmente se había puesto. El inquebrantable espíritu de un pueblo libre, finalmente, se alzaba victorioso sobre los señores de la guerra. La última fortaleza, el archipiélago nipón, aguardaba el embate final de la historia. ...30 de agosto de 1945... en el aeródromo de Atsugi, el general del ejército Douglas MacArthur, comandante supremo aliado, aterrizaba para aceptar la rendición japonesa. Le esperaba el teniente general Eichelberger, al mando del 8º ejército, en un momento que sellaría el destino de una era. El 1 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, se sellaba el destino de una era. Es mi más ferviente esperanza, y de hecho la aspiración de toda la humanidad, que de esta solemne ocasión surja un mundo mejor, redimido del derramamiento de sangre y la devastación que marcaron el pasado reciente. Un orbe cimentado en la fe inquebrantable y la comprensión mutua entre los pueblos. Un mundo dedicado a la inalienable dignidad del ser humano y a la realización de su anhelo más preciado: la libertad, la tolerancia y la justicia universal. Invito ahora a los representantes del emperador de Japón, del gobierno japonés y del cuartel general imperial de Japón a proceder a la firma del instrumento de rendición en los lugares designados, culminando así este capítulo trascendental de la historia.
El comandante supremo de las potencias aliadas procederá ahora a la rúbrica en representación de todas las naciones beligerantes contra Japón. Solicito al general Wainwright y al general Percival que me acompañen en este momento histórico, mientras estampo mi firma en el documento que sella el fin de la guerra. Imploremos ahora que la ansiada paz, finalmente restaurada en el mundo, sea por la providencia divina preservada eternamente. Con la esperanza de un futuro mejor, declaramos solemnemente concluidas estas históricas deliberaciones. A ti, camarada amado, te hacemos este solemne juramento. La lucha, que forjó nuestra historia y anhelos, continuará. Sí, la batalla por la justicia y la libertad, pese a todo, inquebrantable, seguirá adelante. Sí, la tarea ha sido cumplida, la victoria finalmente nuestra. Sin embargo, el juramento de continuar la lucha, de mantener viva la llama de la resistencia, se renueva con cada amanecer. La batalla por la dignidad, la batalla por un futuro mejor, persistirá.